En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablaros de un tema muy grave y que cada vez tiene más adeptos. Me refiero a esos católicos que no han vivido su fe, que se han hecho adultos, que en sus familias pues no se ha predicado el Evangelio y que hoy pues rechazan la fe y lo hacen de manera pública. Voy a mostraros ahora un vídeo en el cual católicos que eran de los nuestros, pero que ya no lo son, porque si no se hubieran quedado con nosotros, pues aprovechan que hay eventos satánicos para desbautizarse. Y tú dirás, ¿cómo va a ser eso, José Manuel? Pues, pues así. El desbautizo no existe. Eso comenzando por ahí. Esa gente que va a esos cultos satánicos y creen que el brujo lo desbautizó, pues lamento decir de que eso es imposible. ¿Por qué? Porque en el momento que tú y yo hemos recibido el bautismo, recibimos una marca indeleble. No nos podemos desbautizar. Somos hijos de Dios para siempre. Sí, tú puedes rechazarlo, pero no te puedes desbautizar. Eso no existe. Tenemos una marca por el cual Dios nos reconoce como sus hijos. Pero no es solamente el tema de desbautizarte, ¿verdad? Sino que es doble pecado. Voy a compartir pantalla y ahora lo vamos a explicar. Aquí vemos un evento que ahora lo vamos a ver, en el cual la gente se acerca al brujo, a la bruja, a quien sea. Se acerca y aquí a modo de sacramento satánico, porque el demonio es la mona de Satanás, todo lo imita, todo, incluso los sacramentos, pero esto sería todo lo contrario, ¿no? Le hace una cruz invertida en la frente a esa chica que estamos viendo ahí y ya piensan que se ha desbautizado. Más bien lo podemos considerar como una consagración a Satanás. Hasta ahí sí llego. Pero no es que solamente tú pidas desbautizarte, o sea, apostatar de la fe, sino es que tú estás creyendo en un falso Dios, porque tú estás abandonando al verdadero Dios y lo abandonas por una criatura. ¿Sí? ¿Satanás es poderoso? Sí. ¿Por qué? Porque conserva los atributos de su naturaleza angélica. Él era muy bello, muy poderoso, pero con Dios, pues, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, absolutamente. Y menos con el que tenemos aquí detrás. Aquí tengo, me está mirando fijamente San Miguel Arcángel. Él me está mirando ahí, observando, a ver si la explicación que doy yo es válida o no. Ahí lo tenemos detrás, a San Miguel. San Miguel ruega por todos nosotros. Y, como he dicho, pecado de apostasía, abandono de la fe, el pecado más grave que puede cometer un cristiano, y pecado de idolatría, abandonar a Dios, pues por un falso Dios, que en este caso es Satanás, al cual los satanistas le rinden culto. Vamos a ver este video y la explicación que se da en él, y ahora lo vamos a comentar. Allí en el estado de California se ha venido manifestando con gran fuerza todas estas corrientes del mal. Y en este video lo que están haciendo es que en las ferias públicas ellos llevan sus toldos, llevan sus casetas, arman su lugar para que allí muchas personas puedan dirigirse y quitarse el bautismo que tienen por la Santa Iglesia Católica y con un signo
con una cruz invertida en la frente, así borrar el bautismo que una vez sus padres le dieron dentro de la Santa Iglesia Católica. Este video es una muestra clara de lo que el demonio ha venido sembrando en la humanidad. No quiere que nosotros vivamos la fe, las gracias del Espíritu Santo. No quiere que nuestras almas se salven. Recordemos que los sacramentos juegan un papel muy importante en nuestra vida y que con los sacramentos nos acercamos más a Dios. Los sacramentos es una manera de confirmar nuestra fe, es una manera de buscar siempre el agrado de Dios, es una manera de estar protegidos y llenos de la luz del Espíritu Santo. Y el demonio claramente ha venido trabajando fuerte en la humanidad. Pues bien, ahí hemos visto, ¿verdad? Toda esa gente que se acercaba a ese stand satánico con la idea de desbautizarse mediante la realización de una cruz invertida en su frente, ¿verdad? Una pregunta que yo creo que todos nos podemos hacer. ¿Quién es o quién fue el primero de los apóstatas? El primero, podemos decir que fue Satanás, que fue arrojado del cielo, ¿no? Pero si hablamos en materia de fe, pues Judas Iscariote fue el primero de todos esos apóstatas. Él creyó en Jesús en un principio y lo dejó todo y lo siguió. Creyeron en él sus discípulos. Podemos leer en San Juan capítulo 2, versículo 11. Pero avanzando en el ministerio profético de nuestro Señor y acrecentándose de día en día el rechazo de los judíos, el fracaso, la persecución y la inminencia de la cruz, abandonó la fe en Jesús. ¿Y qué hizo? A través de un beso y 30 monedas, entregó a nuestro Señor a la muerte. Por eso la apostasía es el mayor mal que puede sufrir un hombre. No hay para un cristiano un mal mayor que abandonar la fe católica, apagar la luz, apagar la lámpara y volver a las tinieblas. ¿Y quién habita en las tinieblas? En las tinieblas reina el diablo. Ahí es donde él habita. El diablo, el padre de la mentira, el enemigo de la raza humana. La corruptio optimi pésima. Así lo entendieron los apóstoles desde el comienzo. Si leemos, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice lo siguiente, la Sagrada Escritura. Si una vez retirados de las corrupciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, sus finales se hacen peores que sus principios. Mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, abandonar los santos preceptos que les fueron dados. En ellos se realiza aquel proverbio verdadero. Se volvió el perro a su vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el barro. Los renegados de los herejes y de los apóstatas, San Juan, en su primera carta, nos dice lo siguiente. Muchos se han hecho anticristos. De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Como hemos dicho, la apostasía es el más grave de todos los pecados que pueda cometer un ser humano. Santo Tomás de Aquino entiende la apostasía como el pecado de la infidelidad, el rechazo de la fe, negarse a creer en su forma máxima y señala la raíz de su más profunda maldad. Dice el doctor Angélico en su Suma Teológica lo siguiente. La infidelidad como pecado nace de la soberbia,
por la que el hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres. Todo pecado consiste en la aversión a Dios, y tanto mayor será un pecado cuanto más separa al hombre de Dios. Ahora bien, la infidelidad es lo que más aleja de Dios. Por tanto, consta claramente que el pecado de infidelidad es el mayor de cuantos pervierten la vida moral. E insiste, y la apostasía es la forma extrema y absoluta de la infidelidad. Además, las mismas consecuencias pésimas de la apostasía ponen de manifiesto el horror de ese pecado. Y Santo Tomás lo describe de la siguiente manera. El justo vive por la fe. Podemos leer eso en Romanos capítulo 1, versículo 17. Y así de igual modo que perdida la vida corporal, todos los miembros y partes del hombre pierden su disposición de vida, muerta la vida de justicia que es por la fe, se produce el desorden de todos los miembros. En la boca se manifiesta el corazón, enseguida en los ojos, en los medios del movimiento y por último en la voluntad que tiende al mal. De ello se sigue que el apóstata siembra intentando fomentar la discordia, intentando separar a los otros de la fe como él se separó. Satanás, ¿qué hizo? Él se separó de Dios. Él, por su orgullo, pues prefirió estar lejos de Dios de manera libre. Nadie lo forzó. Igual que estas personas, de manera libre, nadie los fuerza y se separan de Dios de manera voluntaria. El fiel cristiano no puede perder la fe sin grave pecado. El hábito mental de la fe que Dios infunde en las personas mediante el sacramento del bautismo no puede destruirse sin graves pecados para el hombre. Dios, por su parte, es fiel siempre, es fiel a sus propios dones. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Así lo enseña Trento, citando a San Agustín. Dios, a los que una vez justificó por su gracia, no los abandona. Si antes no es por ellos abandonado, o sea, Dios no te abandona jamás. Solo si tú deseas separarte de Él, entonces Él se aleja de ti. Con dolor, con sumo dolor, sí, pero respeta tu voluntad. Por eso enseña el Concilio Vaticano I lo siguiente. No es en manera alguna igual la situación de aquellos que por el don celeste de la fe se han adherido a la verdad católica y a la de ellos que llevados de opiniones humanas siguen una religión falsa, porque los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe. Siempre ha habido apóstatas, incluso en los comienzos de la Iglesia. Como vimos, son aludidos por los apóstoles, pero los hubo sobre todo con ocasión de las persecuciones, especialmente en las persecuciones de Decio, allá por el año 249, a mediados del siglo III. Y a veces fueron muy numerosos estos cristianos que para escapar a la cárcel, el expolio, el exilio o incluso la degradación social o incluso la pena de muerte, realizaban actos públicos de idolatría, ofreciendo sacrificios a los falsos dioses e incluso incienso. Pero hoy, ¿qué les obliga a esta persona? Pues a abandonar la fe. Su propio ateísmo, su odio a Dios, porque para realizar semejante acto
tú debes de tener verdadera aversión a Dios. La Iglesia Católica asigna a los apóstatas penas máximas. Y el Código del Derecho Canónico, en el canon 1364, dice lo siguiente: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencie. O sea, no hace falta que un obispo te lance esa excomunión, sino que de manera automática ya estás excomulgado. ¿La Iglesia puede perdonar el pecado de apostasía? Sí. No hay pecado que la Iglesia no pueda perdonar. No hay, no existe. La Iglesia perdona a ese hijo apóstata que verdaderamente haga una penitencia con dolor, pero siempre siendo la apostasía el mayor pecado de todos. Siempre la Iglesia evitó caer en el laxismo, que redujera a mínimos la penitencia previa para la reconciliación del apóstata con Dios y con la Iglesia. De hecho, como vemos, las penas canónicas impuestas en concilios antiguos eran muy, pero que muy duras, muy duras. Pero esta apostasía masiva de estos bautizados, como hemos visto antes en las imágenes, es hoy un fenómeno nuevo dentro de la historia de la Iglesia. Es más, la apostasía se extiende cada día más. No está oculto, no está oculto, sino que fíjate que en eventos como este, pues la gente tranquilamente aparecen en ese evento y piden, pues, desbautizarse. Ellos creen que ya no pertenecen a la Iglesia, pero siempre van a pertenecer a la Iglesia, siempre, siempre. Pero esto sí, Dios va a respetar, pues, que quieran alejarse de Él. Hay una frase que me encanta, que dice: el amor no es amado. Pues con esa frase podemos resumir lo que ocurre en este caso. El amor no es amado. Me gustaría, hermano, hermana, pues que me dieras tu opinión sobre este tipo de actos que cometen personas que en su día fueron bautizados, aunque quizás nunca vivieron su fe, pero que de mayores pues deciden no solamente no practicar su fe, sino tratan de abandonarla y consagrarse a Satanás. Me encantaría estar leyendo esos comentarios por vuestra parte y vuestras opiniones sobre este caso en concreto. Pues dale like, comparte este video y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.